programa Voz Empresarial en la sección Gobierno Aliado y recibimos al ingeniero Roberto Ruibal, director de la Comisión de Fomento Económico del municipio de Hermosillo. Gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y por tener la oportunidad de compartir con la gente un tema que evidentemente a la gente le importa, interesa, ¿no? Le interesa mucho. Mira, antes de entrar al tema que es el fondo en apoyo al empleo productivo, si te quisiéramos preguntar, ingeniero, es en relación, ahorita estamos en un entorno desafiante, los medios de comunicación pues tienen a la gente así como un poco descontrolada, en el sentido de que no estamos controlando ya México con el problema del vecino país, no tenemos una claridad de hacia dónde ir. ¿Qué está haciendo de alguna forma el gobierno municipal? ¿Qué está haciendo para darle tranquilidad? Porque a fin de cuentas a nosotros nos toca hacer lo que nos toca hacer aquí en Hermosillo y en Sonora. El municipio, como gobierno aliado, ¿qué está haciendo en este entorno que se nota desafiante, retador? Bueno, creo que son muchas cosas las que estamos haciendo en este momento, pero particularmente yo haría una reflexión sobre el contexto en el que vivimos actualmente. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos con esta relación que hay de la Dirección de Asuntos Internacionales y de Ciudades Hermanas. Tuve tiempo de estar días antes de la elección, más bien de la toma de protesta del actual presidente de Estados Unidos y después. Y te puedo decir que hay un ambiente en Estados Unidos, en el empresario, en la autoridad, del gobierno estatal, del gobierno municipal, de una gran incertidumbre, claro, mucho mayor que la que tenemos nosotros. Y yo hacía una conclusión que a lo mejor no es ni siquiera propio decirla, pero además es la que yo creo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un escenario de ese tipo de incertidumbre. De crisis. Y los Estados Unidos no. El norteamericano tiene una gran disyuntiva de qué es lo que va a hacer y qué es lo que, qué efectos va a tener. Lo sacan de su librito y no sabe qué hacer. Y eso es una oportunidad para nosotros. No es porque, tú bien decías ahorita, estamos más acostumbrados a las crisis. Afortunadamente, en los últimos años nos hemos desacostumbrado a esas crisis. Así es. Por lo menos en la parte de la estabilidad económica, inflación, macroeconómica, no así en el bolsillo de la gente. Entonces lo que el municipio está haciendo es tratando de potenciar estas características que el municipio tiene, su diversidad económica, es decir, tener agricultura, tener ganadería, tener pesca, tener turismo, tener industria, servicios mineros. O sea, esta conformación de la economía de Hermosillo, particularmente de Sonora, pero particularmente hablemos de Hermosillo, creo que en buena medida nos blinda ante esta circunstancia. Es un hecho que el anuncio que recientemente dio la gobernadora Claudia Pavlovich junto con el gobernador Ducey de la creación de una nueva empresa, de la instalación de una nueva empresa de fabricación de automóviles en Estados Unidos, específicamente en Casas Grandes, tiene un efecto directo en la economía de Hermosillo, porque se instalaron ahí, porque la proveeduría de la industria automotriz que tiene particularmente Hermosillo es una proveeduría muy importante. Si nosotros logramos entender el tema que tiene que ver ciertamente con la volatilidad del peso, claro, o sea, con el tipo de cambio que para efectos de exportación favorece, ¿no? Y si logramos entender que a Ford, este anuncio que lamentablemente es un anuncio muy negativo para México en lo general, es muy positivo para Hermosillo, porque resulta que ya no solamente vamos a hacer el Fusion, ahora vamos a hacer el Focus. Así es. Y eso es una línea de producción adicional que se va a generar en Hermosillo. Y si nosotros no logramos que claro, el mercado en Estados Unidos también se va a deprimir, y a lo mejor los volúmenes de producción momentáneamente cambian, pero a mediano plazo es una gran oportunidad que tenemos nosotros de fortalecer la proveeduría local, de entender que tenemos que formar parte de esa cadena de producción cada vez de manera más integrada, y eso es lo que estamos haciendo. Este fondo en apoyo al empleo productivo, que se me hizo muy interesante la palabra, en apoyo al empleo productivo, más que al empresario, fue como un autoempleo, sería. Sí, de hecho, nace como un fondo de autoempleo. Correcto. Pero resulta que el que se autoemplea, emplea. Así es. O sea, al final
se emplea él, pero luego crece y emplea a otros. ¿Qué representa para el microempresario este recurso? Y en fin de cuentas, si mueve la economía de Hermosillo. Sí, mira, empezamos por ahí en octubre del año pasado con este programa y llevamos otorgados ahorita cerca de 80 créditos. Evidentemente, en la medida en los que los empezamos a dar a conocer, pues la demanda de obtener estos créditos pues crece. ¿Y qué tan importante es? Es la gran diferencia para ellos entre lograr crecer o quedarse como están. Escalar o quedarse. Pues es una diferencia enorme porque los requisitos evidentemente son blandos, porque la tasa es muy blanda, porque creo que para beneplácito de luego quienes dicen es que prestarle al gobierno es como luego no pagan y todo. La verdad es que traemos solamente 2 omisiones de pago y las dos con justificación médica. Excelente. Entonces, la gente evidentemente cuando sabe que ese recurso es para apoyar a alguien más que está en la misma condición que ellos, se convierte en un pago de responsabilidad, pero también de responsabilidad solidaria. Y hacia eso estamos yendo, hacia aquellos negocios que les haga esa diferencia, pero que además generen esa esperanza en esas familias y en las familias que los ven como ejemplos, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas es un tema de crecimiento inercial de la ¿Mensaje ciudad. final, ingeniero? Pues creo que este momento de crisis, de complicación económica, no solamente como un discurso, sino como una realidad, lo debemos de ver como una gran oportunidad. Yo creo que Hermosillo es un gran lugar para invertir, es un gran lugar para vivir. El crecimiento económico que señalaba la gobernadora por encima de la media nacional y de muchos estados y países que tienen el tamaño de Sonora. Así es. Entonces creo que estamos viendo una realidad que no es efímera, es una realidad, pero tenemos que subirnos a esa ola. Yo creo que hay un futuro muy inmediato, muy positivo para Hermosillo y para Sonora. Pues está creciendo mucho, pero es otro tema cuando lo entrevistemos, está creciendo mucho. Claro, con mucho Gracias, gusto. ingeniero. Nosotros vamos a mensajes y regresamos.